Pues bienvenidos todo el mundo de nuevo a la segunda sesión de este Crash Course de MATLAB. Esperemos que hoy vaya tan bien como el primer día y que aprendáis, que os sirva de algo, que aprendáis algo. Eso sería lo ideal. De nuevo decir que vamos a trabajar sobre los archivos main y en este caso sobre las partes 2 y 3, como podéis ver a la izquierda en el directorio. Y además ahí utilizaremos 3 archivos extra para explicar ciertas funcionalidades del programa. A propósito de esto, para quien no lo tenga, lo podéis encontrar, no sé si ya, para los que lo estén viendo en YouTube, en la descripción del vídeo, sino siempre en el GitHub de la Asociación de Cosmos, que es público, en equipo de educación lo podéis encontrar. Entonces, vamos a pasar rápidamente. El main hoy no lo vamos a utilizar, he decidido pasarlo todo, dividirlo por partes, aunque todo el código está aquí recogido en este primer archivo. No obstante, por sencillez, vamos a trabajar directamente sobre la parte 2. Lo primero que vamos a ver es algo que se quedó en el tintero en la primera sesión y que habéis pedido, y es trabajar sobre archivos externos al programa. No tanto a punto .m, sino, pues, por ejemplo, cómo leer de un Excel, cómo escribir en un Excel, entiéndase Excel como una hoja de cálculo, o trabajar en un archivo TXT. Lo primero que tenéis que hacer, y que no estaba en el archivo original que podéis encontrar en GitHub y que tendréis ahora, es que hay que comentar estas desigualdades lógicas para que no aparezcan errores de sintaxis a la izquierda y el programa pueda ejecutarse. De nuevo, vamos a ir ejecutando parte por parte porque es lo más sencillo. Entonces, una vez tengáis hecho eso, que es simplemente eso de, como digo, comentar, marcamos y comentamos, vamos a esta primera parte donde vamos a aprender muy brevemente cómo leer de un Excel, cómo escribir en Excel, escribir en TXT y leer en TXT, como decía. Para ello voy a dar casi como un recetario de la sintaxis que hay que utilizar. El ejemplo que vamos a poner de escribir en un Excel y que podéis encontrar es un ejemplo real, algo que utilizo yo, que por ejemplo, en este caso, refería a un programa para dimensionar un vehículo lanzador. Entonces, simplemente tenía una hoja Excel que, por cierto, MATLAB también puede abrir, un conjunto de una tabla con un conjunto de variables. Pues la etapa, el peso del propulsante, el peso de la estructura, el peso, la fracción del propulsante de la estructura, tipo de propulsante, impulso específico, etc. Entonces, generalmente me va a interesar tener este tipo de datos o datos en general de forma externa a MATLAB, porque probablemente en términos de formato se pueda leer mejor. Por ejemplo, en Excel pues tiene funcionalidades que de cara al formato, a visibilizarlos, son mucho más intuitivos que trabajar en variables en el workspace, como veíamos el otro día. De forma que voy a necesitar o voy a querer importar y exportar datos a otros tipos de archivos. Entonces, para escribir en un Excel, simplemente hay varios comandos para utilizar. Debido al formato que recoge las hojas de cálculo en general, el de tabla, es muy útil trabajar con el read table. Como digo, existen otros, estoy pensando en load, pero generalmente en cuanto a la importación en términos de formato no siempre queda demasiado bien. Entonces, read table, especificamos primeramente el nombre del archivo, en mi caso el case, XLSX, el tipo de la hoja en la que estoy interesado y cómo se llama esa hoja. Porque si os fijáis, en el archivo original tenemos launcher y path, de forma que tenemos que especificar cuál queremos leer. Pues simplemente corremos esta sección, voy a eliminar esto segundo, lo de escribir, y simplemente lo leemos. Y aquí nos aparece como una tabla, que es un formato que no hemos visto todavía, de variable, un tipo de variable de MATLAB, mejor dicho, pero que es, pues eso, simplemente una tabla y que recoge exactamente igual que lo hace Excel en nuestras variables. No obstante, no es un tipo numérico, no se puede operar directamente con él de manera relativamente sencilla. Pero, por contra, lo que nos permite es mantener un poco el formato. Simplemente para leer. Para acceder a esta tabla, pues tendríamos que ir a cada campo de ella. Por ejemplo, antes no veíamos stage, con punto stage nos extrae lo que hay en ese campo. Si le ponemos, creo recordar, launcher table.isp, nos debería dar el impulso específico guardado en ese campo. Y así. Entonces, para escribir en Excel, por ejemplo, podríamos escribir el ISP
y ponerlo todo a 0. Ponerlo todo, vamos a ponerlo 10 elevado a 5, 0, la segunda etapa no tiene impulso específico, cosa que no es verdad, vamos, no sería posible, pero bueno, simplemente un test case. Y con el comando write_table, igual, le pasamos la variable que queremos escribir y dónde la queremos escribir. No obstante, creo que esto me va a dar error. La verdad que no lo he probado nunca. Lo he mirado justo antes en MathWorks, pero no estoy seguro de si va a funcionar. Efectivamente. Probablemente haya que especificarle lo que nos interesa. Bueno, pues no funciona, os lo pasaré, lo pasaremos luego, lo trabajaremos luego por no perder más tiempo. Pero en principio sería así. Lo que pasa es que probablemente por el tipo de formato que tiene Case haya que especificar aquí más cosas. Para escribir en un TXT es mucho más... Escribir en un TXT es súper sencillo, lo vimos el otro día. En primer lugar, lo que tenemos que declarar es el nombre del archivo que queremos, sobre el que queremos escribir, aunque esto no tiene por qué ser así. Si no lo tenemos creado, nos lo va a crear, aunque lo mejor es tenerlo de antes. Lo vamos a abrir con fopen en modo escritura, modo write. Aquí, si en vez de tener W tuviéramos otro tipo de... Podemos especificar otros modos de lectura, como lectura-escritura o simplemente lectura. Y posteriormente vamos con el comando fprintf, que el otro día usábamos para escribir por pantalla, indicando el file, esta variable que contiene al archivo abierto y el modo en el que lo hemos abierto, podemos introducir todo lo que queramos escribir. Por ejemplo, me interesaría escribir el payload del cohete. Pues exactamente igual con la sintaxis del primer día y posteriormente el valor que sea, en este caso 10 elevado a 3, podría ser una variable perfectamente. Para leer vamos a verlo luego, así que vamos a escribir. Todo ha ido bien. Y también si abro el Launcher con Solution, pues precisamente me sale lo que he querido escribir con el formato de cifras significativas y de espacio que he deseado. Para que veáis que esto no estaba de antes, podemos dejarlo vacío y volver a escribir y efectivamente pues ahí está. Para leer es igual, es muy similar. De nuevo, lo que vamos a utilizar en este caso es scanf, aunque hay varias opciones. Simplemente lo que tenemos que hacer es especificar el archivo, que siempre debe quedar cerrado tras operar con él, es decir, una vez escrito debemos cerrarlo con fclose, luego volvemos a abrirlo y podemos utilizar, como decía antes, varias opciones. También se puede utilizar, por ejemplo, readtable. No obstante, de nuevo, el problema reside en el tipo de formato en el que tengamos nosotros los datos. fscanf suele funcionar muy bien y no vamos a entrar en formato porque es una cuestión más complicada, pero también existen otros, como decía antes, como load. Y de nuevo, una vez leído, volvemos a cerrar. Entonces, creo que esto está escrito, sí. Sí que si yo leo, me falta el formato ahí, precisamente. A ver el load, igual, vaya como estamos hoy. Pues luego, si queda tiempo, lo buscamos. Simplemente lo que hay que especificar aquí es hay que especificarle el tipo de formato a través de un format ESP, que es una variable que declara cómo queremos leer, el tipo de lectura. No obstante, que yo creo que es de interés, vamos a buscarlo rápidamente, a ver qué input nos falta. Como siempre, vamos a MathWorks, donde están todas las soluciones del mismo. Leer datos de archivo de texto es lo más sencillo, aunque, por ejemplo, TextScan también es bastante útil. Y efectivamente lo que necesitamos es el formato, la especificación de formato. Es que podemos probar, pero no sé si va a funcionar, porque mezcla distintos formatos. Voy a cerrar esto. Vamos a abrir el Launcher Solution y vamos a poner aquí simplemente unos números. A ver si así me deja, quitando el texto. Pues vamos a copiar lo que hay en el ejemplo, pero como digo, creo que no va a funcionar, ¿eh? Porque habría que indagar. Ah, pues sí. Simplemente lo que pasa es que lo ha leído, porque como el formato no se corresponde con lo que tenemos escrito, nos ha devuelto un char vacío. En fin, simplemente sería jugar con esto, con especificar bien y entrar realmente a lo que significa darle especificación de formato.
Como el objetivo realmente no es este, pero no obstante creo que era importante declararlo, pues lo vamos a dejar ahí y vamos a pasar ya a MATLAB como entorno de programación, a la parte 2. Lo que vamos a trabajar en esta sección es no solo MATLAB como una calculadora gigante, muy potente, sino con todas aquellas opciones, funcionalidades, estructuras que nos aporta que el poseer un lenguaje propio. Como todos los lenguajes propios, en MATLAB vamos a tener más palabras reservadas, es decir, bueno, aquellas órdenes que son intrínsecas al sistema y que nosotros no podemos redeclarar. Y además vamos a tener nuevos tipos y nuevas operaciones entre tipos. Con tipo de una variable me refiero a la naturaleza de la variable. Si es numérica, si es un carácter, si es una cadena de texto, etc. Entonces, lo primero que vamos a ver es el tipo boolean. El tipo boolean, que viene de booleano, permite operar, como probablemente todos sabréis, con operaciones booleanas. Es decir, si una variable es mayor que otra, si son iguales, si son menores, si son menor igual, si son mayor igual, si son iguales y si son distintas. No hay que confundir el operador de asignación de un valor con el de igualdad entre dos variables. Por ejemplo, vamos a trabajar directamente en el command window para poner algunos ejemplos muy sencillos. Si ponemos 1 mayor que 2, lo que nos va a devolver es un false, un cero lógico. Bueno, en este caso lo he dicho al revés. Así como 1 es menor que 2, precisamente lo que obtenemos es un true, un booleano, un 1 lógico. Si hiciéramos lo contrario, mayor o igual que 2, vamos a obtener obviamente un false. Si hacemos i igual a 1, nos da eso y lo podemos hacer obviamente con variables. Por ejemplo, variable igual a 1, variable igual a 2. Ahora decimos, vamos a poner aquí un 1 y un 2, porque si no me iba a machacar el valor. Si ahora preguntamos si son distintas, lo que nos va a devolver es eso, esto es de C, perdón, confundido yo, es con la exclamación. Nos va a devolver un true porque efectivamente uno es distinto de otro. También se pueden hacer operaciones entre distintos valores lógicos, es decir, operaciones con true y false, que son las denominadas puertas lógicas en general, o la I en castellano, and en inglés, el OR y otros que no vamos a entrar en ellos. Simplemente, por ejemplo, si decimos, para quien quiera entrar en ello realmente, si true y false nos va a devolver siempre false, porque para que devuelva un true tienen que ser ambos verdadero, para que devuelva un false, con que uno sea false es suficiente, y en el caso del OR, sin embargo, es distinto. Sí que nos daría un true, porque con que uno de los dos sea true es suficiente. Esto es lo que nos va a permitir, esto que no es más que, como digo, la álgebra booleana, nos va a permitir trabajar y operar realizando, pues eso, simplemente comparaciones entre distintos variables, que en muchas ocasiones va a ser necesario porque vamos a necesitar evaluar condiciones. Entonces, aquí he tenido un pequeño ejemplo, antes de pasar a las sentencias condicionadas, que es el siguiente paso, simplemente una declaración de un par de vectores y ver que aplicando estos operadores, qué es lo que da. En este punto es importante, que el otro día no lo introducimos, la función max, por ejemplo, devuelve el máximo valor de lo que tome como argumento, en este caso vector 1, vector 2, y la función all lo que evalúa es todos los valores del vector. La función anyes evalúa que solo con que uno esté bien es suficiente. Simplemente pues la traducción literal, ¿no? No obstante, creo que esto está mal. Ahora lo vamos a ver. Obviamente, como los dos son distintos, lo podemos ver, debería salir que la comparación entre ambos, porque la hace componente a componente, es falsa. Y la comparación 1 debería ser un array efectivamente de ceros lógicos. En el caso, por ejemplo, de la comparación 4, pues simplemente lo que nos devuelve es que el máximo valor de vector 1 es mayor o igual que el máximo valor de vector 2. En el caso de la comparación 3, no creo que es falso porque lo que hay que evaluar es esto. Lo que hay que solicitar, de la otra forma estábamos solicitando una cosa distinta. Lo que estamos preguntando con all
si todos, con esta línea, lo que estamos solicitando es si todas las componentes del vector 2 son menores o iguales a 0. Y para hacerlo, si alguna fuera igual a 1, para el caso del vector 1, habría que cambiar de nuevo este paréntesis, porque lo anterior era ligeramente distinto y nos iba a devolver siempre un true lógico, si no estoy confundido. Pues simplemente existe alguna componente de vector 1 que es igual a 1. Para evaluar cuál es esa, lo que podemos hacer es indexar el vector 1 precisamente con esa condición. Y nos devuelve pues cuál es, ¿no? Nos devuelve precisamente el 1. En fin, muy útil trabajar este tipo de comparaciones porque, por ejemplo, permiten indexar vectores de una manera muy sencilla y muy útil, sobre todo eso, para encontrar valores o para comparar valores entre sí. Entonces vamos a trabajar un poco lo siguiente, que son las sentencias condicionadas. Las sentencias condicionadas son bifurcaciones en nuestro código que dependen del valor lógico de una determinada condición. Puede ser simplemente una variable o podría ser lo de vector, si n de vector es igual a 1, ¿no? Esto también podría valer como condición de una sentencia condicionada. No obstante, para verlo, vamos a poner una serie de casos que nos lo imprimen por pantalla, por eso no incluyo el punto y coma, para que veáis lo que sucede. Bueno, estoy seguro de que la mayoría estaréis familiarizados con este tipo de bifurcaciones. Lo que significan es que simplemente en función del valor de una variable, que generalmente será la misma, es decir, lo que hacemos es evaluar distintos casos, distintos valores lógicos de dicha variable en distintas ramas del código, precisamente la ejecución del código se bifurca en distintas ramas. En este caso, si A es verdadero, primero pasaremos a I1 y no pasaremos a I2 ni a I3. Sin embargo, si fuera falso o si valiera 3, pasaríamos por I2. Y si en cualquier otro caso pasaríamos por I3. Esto es importante y hay que decir que como el lenguaje MATLAB, el lenguaje M, no está fuertemente tipado, una variable puede tener distintos tipos, podemos realizar comparaciones que en última instancia son booleanas, pero que son de muy distintas. Por ejemplo, aquí lo que estamos evaluando es que A es directamente un valor lógico y sin embargo aquí que A puede ser un valor numérico. No me coge el SIF, no sé por qué. Vamos a ver qué error me da. Simplemente a veces, si detecta que la condición se cumple siempre, te marca que es posible que esta rama no se ejecute nunca. Entonces, como A es true, efectivamente va por 1. Si A es igual a 3, también nos sale 1. ¿Por qué? Porque esto está mal. Por alguna extraña razón no me lo está cogiendo, no sé por qué. Vaya fail de día. Es posible que haya algo guardado. No, pues estamos hackeando un MATLAB totalmente. No entiendo. Debería funcionar y debería irse, si alguien lo ve, que por favor me lo diga. Debería irse por esta rama. No lo sé. Pasamos por no quedarnos atascados ahí, porque seguro que es una tontería, pero eso no tengo mucho tiempo. Ya lo arreglaré, haré un disclaimer de todo esto. Existe otro tipo de un tipo similar, bueno, una estructura similar a las sentencias condicionadas, que son las de switch case. Si lo que queremos es evaluar, si conocemos de antemano que la variable A puede tomar un rango discreto de valores, a lo mejor nos interesa, en vez de encadenar muchos ifs y else, que es una cosa bastante peligrosa, simplemente una estructura más limpia es declarar un switch case, que lo que indica es
bifurca de nuevo el código en función del valor que tiene la variable a. Os dejaré que juguéis con esto. Simplemente si a es exactamente igual a hola, pues lo que debe ir es tomar por esta rama, que podría ser de nuevo, lo que pasa es que ya me da miedo hacerlo, lo que fuera, ¿no? Aquí dentro tendríamos un conjunto de líneas a ejecutar en función de ese caso concreto. Y la función y el caso otherwise es el else del anterior if. Simplemente eso. Vamos a pasar a otra cosa que es relativamente, yo creo que es relativamente más útil en MATLAB, sobre todo por el tipo de variables que se manejan, que no dejan de ser arrays, que son los bucles. Un bucle simplemente, pues es Sergio, eso. Sergio, Sí, 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 una te cosa, escucho. ¿puede ser a lo mejor que no te fuese lo anterior por un end o algo así? No estoy tampoco seguro, pero que a lo mejor tendrías que separar las ramas con end o algo. No, solo es un buen apunte. Solo se declara end una vez y corresponde con este if. Vale. Realmente no entiendo por qué. No entiendo por qué, porque, por ejemplo, pongamos este caso, ¿no? Vamos a verlo para dejarlo claro. A y B, A es distinto de B. Si corremos esto, me sale de nuevo uno, no sé por qué. A es distinto de B, correcto, con lo cual esto, bueno, en este caso, a ver ahora. Sí, bueno, ahora sí que lo ha hecho bien. Seguro que había un error de algún tipo. No sé, lo que pasa es que no lo he sabido ver. Porque el programa no es. O sea, este es otro punto importante a decir. Cuando existe un error en un código, a pesar de que parezca muy sencillo y imposible que eso esté fallando, MATLAB no tiene ningún problema personal hacia mí ni hacia nadie. Es decir, está ejecutando un conjunto de líneas y es ciego a lo que está ejecutando. Con lo cual siempre es un error del diagrama, del flujo lógico del programa. Lo que pasa es que no he sabido verlo. Ahora sí lo hace. Como A y B son distintos, esto es un false y por lo tanto jamás toma esta rama, sino que vuelve a la otra. Lo que pasa es que antes pues no he sabido decir. Y como digo, si hubiera varias posibilidades, se utiliza el SIF y aquí tendríamos otra condición lógica la que fuera. Pero bueno, volviendo de nuevo a los bucles, una vez superado esto, creo que aquí esto se me va a quedar en un error lógico, lo voy a borrar. Existen dos tipos de bucles en MATLAB, el bucle for y el bucle while. El bucle for se utiliza cuando es conocido de antemano el número de iteraciones, así es como se llama, el número de veces que completo el ciclo, es decir, lo que hay dentro de ese bucle, y eso es un número finito. Y lo conozco de antemano. Por ejemplo, si quisiera aumentar la variable n y sumándole 1 durante 100 veces, correría desde i, una variable tonta, desde 1 hasta 100 veces y haría esta operación. Este bucle for es muy útil porque generalmente conocemos de antemano el tamaño de las matrices con las que operamos y los arrays. Y los bucles for sirven precisamente para rellenar o para indexar una matriz. En este caso, por ejemplo, que lo he dejado así precisamente para retomar una conversación que tuvimos el primer día, estaríamos rellenando a lo largo de la diagonal de la matriz A con números. O sea, estaríamos construyendo una matriz identidad. Lo dejo así porque aquí me sale un error. Y si lo dejo encima, debería salirme el warning que es. Se ha ido. Vale. Bueno, el warning que me está dando es que esto no está prealocado y en cada iteración del bucle estamos aumentando en uno, en este caso, las filas, la primera dimensión. Lo que habría que hacer es declarar A como una matriz, como decíamos el otro día, del tamaño que fuera. En este caso le vamos a poner una matriz cuadrada, porque estamos yendo desde num hasta num, y efectivamente el warning ya me desaparece. Y como digo, estaríamos ejecutando la matriz de identidad, pero que esta estructura se puede adaptar a lo que vosotros deseáis con total, vamos, sin problema. Es más, si uno prealoca primero, generalmente este tipo de variables, o sea, este tipo de ejecución de línea que refiere a una inicialización, no son necesarias y podríamos borrarlo. De hecho, ya lo tenemos todo en cero. Una Para pregunta. ver que todo va bien, sí, parecía que me preguntaba. En el for, el 1 2 puntos num, ¿qué significaba? Lo que existen distintas maneras de hacerlo porque precisamente como MATLAB entiende todo como un vector,
esto tiene una capacidad infinita, lo que estamos declarando es que la variable i es un vector en realidad que toma valores desde 1 hasta num en intervalos de 1. Vale, Eso es vale. lo que significa los 2 puntos. Bueno, realmente la elipsis del 1, esto es lo que, si uno no pone nada, si uno lo deja tal cual, lo que significa es esto, que i es una variable, pues es un vector que va desde 1 hasta num y toma pasos de 1. También se puede hacer al revés y se puede poner aquí un -1 y lo que conseguimos con eso es hacer un bucle al revés. En este caso habría que hacer desde num hasta 1. Respecto a otros lenguajes de programación, que alguno puede estar tentado de hacerlo y en ocasiones es muy conveniente por el tipo de bucle que necesita, no se pueden inicializar en 0. O sí se pueden, con la salvedad de que un array nunca puede indexarse con un 0. La primera posición de todo vector o de todo array en MATLAB siempre está asociada al índice 1. En este caso, la primera entrada de esta matriz bidimensional sería la 1, 1. En otros lenguajes de programación, por ejemplo, estoy pensando en C, que tiene íntima relación con el lenguaje M, aquí la primera posición sería un 0 y el bucle partiría de 0. Pero esto aquí nos va a dar un error. De hecho, lo voy a dejar así para que lo veáis. Aquí está, ¿no? La posición en el índice 1 es inválida y debe tener, los índices siempre deben ser positivos, entendiendo que 0 no es positivo, un valor lógico. Para que veáis que el bucle n sí que me lo ha hecho, es más, vamos a quitar para que veáis cómo lo hace. Aquí en la command window nos ha salido todo ese asunto. Un bucle muy tontito, pero que veremos más adelante que son muy, muy útiles. Entonces aquí siempre que habría que poner un 1 y vamos a correr esto y vamos a enseñar la matriz A para que veáis, bueno, no se ve, que es una matriz eso, triangular, me he equivocado yo antes también, por la especificación que le hemos dicho, perdón, desde J a desde Y hasta num. Si quisiéramos hacer la matriz de identidad, deberíamos ponerlo el índice así. Y ahora sí debería estar, lo que pasa es que se ve muy mal. Por aquí va esa matriz de identidad, de 100% en este caso. ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, esto es útil, por ejemplo, cuando nos interesa evaluar una función o generar un array a partir pues de otros valores. Por ejemplo, en este caso vamos a construir, que es un ejemplo que vimos el año pasado, cómo construir funciones, en este caso senoidales, con el mismo argumento pero de distinta amplitud, donde la amplitud es precisamente el índice del contador. En este punto quisiera remarcar que por eso es importante que cuando uno trabaja en números complejos ponga el i1, porque se podría confundir con una variable. Es muy importante el nombre de las variables y generalmente los contadores siempre tienen eso, una sola letra, las más clásicas I, J, L, M, N, pero que hay que tener cuidado y saber lo que se está haciendo. Entonces, de nuevo vamos a poner aquí una sección y vamos a correr esto para tener la variable i. Aquí la tenemos y lo que ha generado es precisamente un array bidimensional que tiene tantas columnas como longitud tiene este vector t, que va desde 0 hasta 10 en pasos de 0,1 y que tiene num filas, perdón, en este caso 100 porque num es 100, simplemente. Ahí está. Entonces, además, podemos utilizar el bucle para hacer figuras. Lo que pasa es que debería estar bastante emboronada, vamos, muy sobrecargada. Podemos generar o plotear varias figuras a la vez de manera automática precisamente a través de esto, especificándole simplemente que queremos plotear así. Y esto nos debería generar una figura, ahora cuando tarde, con efectivamente todas esas funciones trigonométricas. Como está muy cerca, pues tenemos ese aliasing, por eso se ve ese color. De nuevo, por lo tanto, a lo que me refiero es que los bucles no solo se utilizan a la hora de trabajar numéricamente, sino que, por ejemplo, son útiles en términos gráficos. Y veremos, por ejemplo, cómo se puede hacer animaciones con esto. Un poco más por decir, en realidad muy poco lo que os digo de bucles porque es una cosa grandísima y pasamos directamente al bucle while. El bucle while es muy peligroso y a la vez muy útil. En ocasiones uno no sabe de antemano el número de iteraciones que va a realizar de un bucle y por eso tiene que utilizar uno que a priori no tiene definido eso. Lo que hace el bucle while es evaluar el interior de lo que contiene, las líneas de código que tiene en su interior,
siempre que se cumpla una condición booleana. Por ejemplo, en este caso, que go-on y true, que siempre es verdadero, pero en fin, que este and lógico siempre dé un 1, siempre sea true. En el momento en el que esto es false, se sale del bucle, es decir, si en el momento en el que i es mayor que 3, go-on iría false y la siguiente evaluación de while tendríamos un false aquí y por lo tanto ya dejaría de ejecutarse. El problema de los bucles while y el peligro que tienen es que pueden ser un bucle infinito. Si la condición, este primero, por ejemplo, si aquí tuviéramos siempre un true y dentro del bucle jamás se reevaluara esa condición lógica, nos quedaríamos atrapados aquí para siempre. De forma que generalmente siempre se pone o se acota el número de iteraciones que pueden tener. Por ejemplo, podríamos tener aquí un iter max menor que un iter max. De forma que una vez llegado a este valor, que generalmente puede ser 10 millones, 100 millones, lo que fuera, independientemente de cuándo fuera llegar a eso, saldríamos del bucle y no estaríamos atrapados. No voy a hacerlo para no colgarlo, no sé que se cuelgue, que no creo, pero como estoy en el servidor y eso me da un poco de cosa, vamos a evaluar este while para que veáis cómo funciona. Simplemente aquí tendríamos un true al principio, pero podríamos tener lo que fuera y, por ejemplo, si realmente lo que tenemos aquí es que mientras sea esto verdadero y evaluamos, primero realizamos la inicialización de los valores que dan lugar a esa condición lógica, en este caso go-on y el contador i, realizamos el número de operaciones que fueran, que aquí está simbólicamente, aquí es simplemente esta suma, y luego evaluaríamos la condición de salida, o pondríamos esa condición de salida que generalmente siempre la vamos a conocer. Pues si ejecutamos esto, lo que nos dice la razón, el flujo lógico del programa es que aquí este bucle se va a ejecutar hasta que i sea 4, de forma que esta condición lógica sea verdadera, entremos por esta rama del if, go-on vaya a false y la siguiente evaluación, cuando salga de este end y vuelva a evaluarlo while, aquí ya no tendrá un cero lógico y saldrá. Y poco más. Lo podemos quitar el punto y coma para que veáis cómo se suma y si en vez de poner 3 ponemos 50, pues exactamente igual. Lo que vamos a tener es hasta el 51 y después vamos a poner un mensajito. El bucle terminó en el 51. ¿Sí? Simplemente eso. Como creo que probablemente todos estéis familiarizados más o menos con este tipo de estructuras, lo dejamos aquí. Vamos a cosas más interesantes. Existen otro tipo de variables en MATLAB. En este caso hablo de estructuras y por otro lado listas de cells. Y finalmente funciones. Las estructuras, como decía el otro día, en un array no se pueden mezclar distintos tipos de variables. De forma que un array siempre tiene que ser de números o de chars o de lo que sea. Las estructuras, por contra, permiten saltarnos un poco eso, en el sentido de que engañamos al programa y generamos, como veíamos con la tabla del principio, una variable que contiene a su vez varias variables, por así decirlo, en las que en cada una de ellas sí compartimos un mismo tipo. Por ejemplo, si quisiéramos, además esto permite agrupar, que es lo útil realmente, agrupar y asociar distintas variables de distinto tipo, pero que presentan una relación en común. No sé si me explico. Por ejemplo, en este caso se ve muy claramente. A lo mejor estamos haciendo un estudio demográfico o lo que sea y nos interesa conocer la edad, el nombre de la persona asociado a esa edad y una media. Pues podríamos hacerlo a través de una estructura donde en un campo declararíamos la edad, en otro los nombres y si nos interesara, en otro podríamos hacer la media. Pongo esto de la media porque me permite introducir este tipo de operaciones. Hay que entender que dentro de una estructura, cada campo funciona como una variable normal, por así decirlo. En este caso, edad es un array, es un vector, y por ello podemos aplicar sobre ello las operaciones clásicas asociadas a los arrays, como size o sum. No obstante, bueno, vamos a correrlo. Nos da un error y es que es importante tener
o cuadrar que todo esté bien. En el sentido de, por ejemplo, en este caso las dimensiones no coinciden y es lo que nos está diciendo y por ello, bueno, este no es el ejemplo que quería dar. O sea, size, aquí lo que está sucediendo aquí es esto, que la función size siempre devuelve dos valores y por eso hay que especificar uno de ellos. Y por ejemplo, pues aquí la edad media ha sido de 100 años, que es absolutamente imposible. ¿Por qué es imposible? Porque lo que estamos haciendo es que esta está mal y ahí está, sí que nos sale bien. ¿Sí? A lo que me refería, que quería decir antes de esto, era que independientemente de que sean distintas variables y estén relacionadas entre sí, es otra cosa que los arrays no nos permiten y es especificar distintos campos con distinta dimensión. En nombres tenemos 3 chars, pero en edad, por ejemplo, tendremos 4 y el programa no se queja porque para él estas variables están disociadas a pesar de que estén contenidas en una misma estructura que las agrupa. Por último, hablando de estructuras, para acceder a uno de los campos de interés, simplemente como hacíamos con la tabla, hay que poner el punto y el campo que nos interese y nos lo saca. Si ponemos estructura nombres, también nos lo saca, con la salvedad de que como no le hemos especificado ningún formato, ha encadenado todo esto. Poco más por las estructuras. El último tipo de variable interesante es el de cell, que es un concepto muy, muy similar a los arrays, funciona exactamente igual, con la salvedad de que permiten agrupar, en este caso sí, valores de distinto tipo. Es como el siguiente paso en la estructura y es una generalización, si se quiere ver, de un array de forma que podamos agrupar, como digo, distintos tipos. Si en vez de tener aquí estos brackets, tuviéramos los corchetes cuadrados, se quejaría porque esto, como vimos el otro día, no son del mismo tipo. Tenemos un char, tenemos un numérico y tenemos un booleano. No obstante, si lo generamos como una lista de cells, de células, debería dejarnos, si todo va bien. Para acceder a cada componente, de nuevo, lo único que hay que hacer es como con un array, pero en vez de utilizar los circulares, utilizamos los brackets. Estos son lo que denominamos lista. Y aquí lo sale, ¿no? Es precisamente un array, pero de células, de forma que no tiene un tipo de variable asociado de antemano y podemos mezclar. Más rápido aún, no podemos dedicarle más tiempo, lamentablemente, lo que vamos a hablar es un poco de funciones. Como en todos los lenguajes de programación, y hemos estado utilizando muchas de ellas, es decir, por ejemplo, la función size, he estado diciendo, es una función propia de MATLAB, pero ¿qué es exactamente una función? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, pues una función no es más que un conjunto de sentencias de código que agrupamos individualmente en una estructura superior en términos del flujo del programa. Cuando me refiero al flujo del programa es a la evolución de la información a lo largo de esta, porque nos es útil tenerlo individualizado, separado. Bueno, en realidad es por muchas razones que son muy importantes. Un código bien hecho siempre contiene muchas funciones y es lo más modular posible. Con modular entendemos que podemos separar el código en piececitas mucho más pequeñas, como si se tratara de un puzzle, y analizar dichas piezas de manera individual, de forma que no es necesario estar estudiando el código a nivel global para ir debugueándolo, para ir ampliándolo, etc. Es muy importante tenerlo modular precisamente por eso, porque ofrece posibilidades de desarrollo mucho más sencillas, es una manera de prevenir errores. Por ejemplo, en MATLAB es muy común porque los valores de las variables se van machacando si compartimos el mismo nombre. Pues eso jamás lo veríamos si no vamos cachito a cachito analizando el código. Y ese ir cachito a cachito no es más que establecer distintas funciones, distintos procedimientos que agrupan código que está relacionado entre sí. Por ejemplo, existen varias maneras de definir funciones en MATLAB. En la ecuación, por ejemplo, en la primera es una manera un poco, no chapucera, pero que no se utiliza tanto como una función en el sentido de, como decía, de flujo del programa, sino simplemente se entiende que es una expresión a evaluar. Esa es la especie del cálculo simbólico de MATLAB, aunque no es exactamente eso. Simplemente lo que refiere es que
con el arroba declaramos que la variable ecuación 1 depende de esta variable cuyo valor aún no ha sido asignado. Y es aplicable no solo para operaciones polinómicas, que puede ser lo primero que se nos venga a la cabeza, sino que podemos tener, por ejemplo, arrays en función de una variable aún por evaluar. No es un cálculo simbólico porque lo que le estamos diciendo simplemente es que depende de un array que aún no hemos declarado. El cálculo simbólico implicaría un tratamiento de la variable de forma interna al programa distinto. Vamos a verlo. Estas dos. No sé si lo ha corrido ya. Creo que sí. Si llamamos a ecuación 1, nos dice que es una function handle que tiene este valor y que está pendiente de evaluación. Por eso pone la arroba. Un function handle es simplemente, pues eso. Es un tipo, bueno, no sé si es exactamente una variable, no sé cómo se define de cara al lenguaje, pero es una estructura, pongamos un tipo de variable que permite operar, pues eso, simplemente expresiones que aún están por evaluar. Si quisiéramos evaluarla, tendríamos que darle un valor de esta forma. Lo que le estamos diciendo es que le estamos dando a la x un valor 1. También podemos hacer lo siguiente, podemos aclarar x1, lo podemos hacer con una variable, me refiero, y decirle que esto depende de x y nos sale el mismo valor. Como digo, si alguien quiere hacer algo de cálculo simbólico, este es siempre el camino, jamás la manera canónica de definir simbólicamente una variable en MATLAB y que no vamos a ver. Como digo, en ocasiones nos va a interesar agrupar código. Por ejemplo, nos interesaría tener un algoritmo concreto para calcular la media de un determinado número de edades. Bueno, pues lo más sencillo. Sí. Una cosa, lo que has comentado de que así se declararía una variable simbólica de la forma correcta, comentaste el otro día que cuando trabajas con MATLAB con una variable simbólica que trabaja mucho peor. Con esta trabajaría más rápido, no tendría tantos inconvenientes como el otro. Vale. Con esta forma no, precisamente por eso, porque no es exactamente una variable simbólica. Simplemente es un vector. Para MATLAB es un array, es un vector que aún está por evaluar. Vale. Pero la forma concreta, el tratamiento concreto que tiene una variable simbólica que se declara de una manera totalmente distinta, es muy diferente y es mucho más lento. De esta forma, en principio, lo que no se puede hacer realmente no se pueden hacer muchas cosas, porque no se pueden operar muy sencillas. Si uno se mete en profundidad, existen algunas restricciones en términos de operar. Por ejemplo, una ecuación 1 más una ecuación 2, hay que tener un poco de cuidado en ese sentido. Sin embargo, es muy útil precisamente por eso, porque en ocasiones vas a tener cosas por evaluar que aún no conoces hasta, por ejemplo, el final del código. No obstante, siempre si esto lo quisieras hacer así, se podría hacer así y evaluarlo. Por ejemplo, otro caso más práctico. Quizás quieras llamar a ecuación 1 en distintos puntos del código y no te interesa hacer una función como lo que vamos a ver ahora. Pues esta manera es muy sencilla y muy compacta, muy simple, en una línea, permites hacer esa función. Porque, como digo, existe otra forma de declararlas, que es exactamente igual. Simplemente sería declarar un conjunto, una serie de líneas de código que aquí están simbolizadas por esto y que están en función de unos inputs de unas variables cuyo valor aún no ha sido asignado. La otra forma de hacerlo es como lo hace MATLAB, como las funciones propias. Simplemente un nombre, una palabra reservada entre comillas, que recibe como inputs entre paréntesis lo que sea, un conjunto de variables. Si quisiéramos hacer lo mismo que hace ecuación 1, pero de la manera como canónica, por ejemplo, si quisiéramos tener un algoritmo para calcular la media de un conjunto de edades, como está diciendo, o un procedimiento para plotear una figura, lo que podemos hacer es declararlas de la siguiente forma. Utilizando la palabra reservada function y el end asociado, esto siempre se realiza al final de los programas, de los scripts o en scripts aparte. Ahora veremos cómo. Bueno, posteriormente, en la segunda hora, podríamos agrupar un conjunto de líneas de código y tenerlos como variable. Lo llamo procedimiento porque la forma clásica, una función es aquella que devuelve un valor, etc.
De forma que si, por ejemplo, uno quiere plotear por pantalla, realmente lo suelen llamar procedimiento. Simplemente tontería. A lo que me refiero es que, a pesar de que no tienen ni por qué tener inputs ni por qué tener outputs, a lo mejor lo que nos interesa es tener este código, por ejemplo, este mensajito guardado en una estructura que podamos llamar a lo largo de distintos puntos del código. Por ejemplo, esto es una primera función, ¿no? Imaginemos que queremos reutilizar y queremos imprimir este mensaje a lo largo 50 veces en 500 líneas. Pues para tener que evitar escribir esto 50 veces en la línea concreta, lo agrupamos en una función a través de este function y este end y lo llamamos cuando queramos. Y como esto no me va a dar error, pero está muy mal declarado aquí, siempre se declaran al final. ¿Vale? Entonces, si yo llamara a procedimiento ahora, lo va a buscar en el script y debería escribirme el mensaje. Una cosa, Sergio, ¿me oyes? Sí, sí, se te escuchan. Sobre lo que has hablado antes de las variables simbólicas, ese procedimiento de definir X, o sea, de poner el @X para que luego la definas, ¿te ¿Sí? sirve para utilizar funciones como iLaplace o todas estas? Rollo, por ejemplo, iLaplace te hace la antitransformada de Laplace, pero ¿Sí? también hay formas de hacer integrales en MATLAB sin tener que hacer sumatorios discretos con saltos Sí. pequeños. Hay funciones que integran directamente. Funciones Sí. Si no recuerdo mal, también se puede hacer esos así. puedes hacerlos. Si no recuerdo mal, creo que sí. Sí, vale. Pero no estoy seguro porque no recuerdo haberlo hecho. No recuerdo haberlo hecho, sí. Pero creo que sí. Ok. Bueno, podemos probar. Bueno, generalmente yo diría que sí, estoy casi convencido, sobre todo por otro tipo por otro tipo de sintaxis que veremos luego. Porque, por ejemplo, cuando uno integra ecuaciones diferenciales, lo que hace es declarar funciones no de este estilo, sino de la que acabo de hacer, pero que internamente para el programa son las mismas. Y esto lo entiende también. Es decir, esto se podría meter en un integrador, en un solver de ecuaciones diferenciales y saldría bien. Vale, Lo vale. veremos, como digo. Para que veáis que con la matriz también funciona, podríamos especificar a matriz un valor y nos sacaría justo donde debe, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 10 y sale igual. Entonces, volviendo a lo del procedimiento, si yo llamo a procedimiento en cualquier punto del código, por ejemplo, si lo llamo aquí, también me va a sacar ese mensajito. ¿Sí? Esto es principalmente la principal ventaja de la modularidad. Pero como digo, no tiene por qué ser una cosa sencilla, podemos agrupar dentro de esos mensajes, dentro de esas funciones, los algoritmos que queramos. Por ejemplo, calcular una media. Y así vemos cómo se mete un input y cómo se extrae un output. Siempre, generalmente, todo aquello que sale de una función, a pesar de se pone entre corchetes cuadrados, porque generalmente las funciones en MATLAB pueden tener varios outputs. No obstante, en el caso de que solo tenga uno, también puede declararse simplemente así. Pero como digo, por una cuestión casi visual también, siempre se utilizan los corchetes para reconocer que eso es una función. Y los inputs, el número que sea, pueden ser infinitos, siempre entre círculos. Entonces, si quisiéramos calcular la media de un array el que fuera, pues podríamos hacer simplemente poner aquí una media, calcular media, creo que lo he llamado arriba, que tomara como argumento un vector y media simplemente es igual a la suma de lo que hay en el vector partido de, vamos a utilizar la length, la función length, para que la veáis, que devuelve como size la dimensión, la longitud del vector, pero size siempre lo hace en dos dimensiones y este simplemente nos da la más larga. Calcular media me dice que no la estoy llamando nunca, por eso me sale este warning y es porque me he equivocado en el nombre arriba, pero la cambiamos simplemente y en vez de calcular pongo calcular y ya debería estar. Abajo he declarado el input como vector. Es independiente la declaración de la función de luego las variables a que yo introduzca y eso también es una ventaja. Y claramente no tienen por qué llamarse igual porque son entidades distintas. La función calcular media entiende que o recibe un input al que es ciego y opera sobre él de forma también ciega. Es decir, es como hacíamos aquí.
Simplemente lo que hace es esperar a que le den de comer un valor y escupe otra cosa. Hay que entender las funciones de esa forma. Entonces, media me sale un error porque estructura no está declarado, pasa nada. Y media, pues también me coincide, ¿no? Media de que como lo hemos calculado antes y como lo hemos calculado en esa función es igual, 25 años no salía antes, 25 tenemos en el workspace. Podríamos implementar este tipo de funciones, las de las X, ya para finalizar, de la misma forma, ¿eh? Podríamos aquí poner que media, sí, que nos deja de ser una media, pero bueno, simplemente es un nombre, podría depender de aquí de X y estaría esperando a que le introdujésemos ese valor y evaluar este output. De hecho, vamos a hacer las dos cosas para que veáis cómo se puede, qué cosas se pueden hacer. Primero, podríamos tener distintos outputs, pero también podríamos tener un solo output y que fuera un vector, por ejemplo. O sea, las combinaciones ya aquí empiezan a ser infinitas. Simplemente habría que calcular, o sea, habría que utilizar todo lo anterior, digamos, es acumulativo y empieza a poder utilizarse siempre. Y eso es una ventaja grandísima. Esa es bueno, como en todo lenguaje de programación, las posibilidades que ofrecen este tipo de combinaciones es casi infinita. No obstante, hay que tener en cuenta que a la hora de introducir y sacar valores de una función, el orden es muy importante, es decir, el primer valor va a ser el asociado a esta operación, el segundo a esta y el tercero va a ser ese vector. Y lo mismo con input. Si aquí a llamar a la función intercambiáramos el orden, pues probablemente primero no saldría el código porque nos dará error probablemente si hiciéramos esto. Y segundo, no está mal, digamos, le estamos pasando la información de manera errónea. No obstante, creo que efectivamente aquí sale error por tema de dimensiones. Es importante el orden. Y aquí ya ha salido bien. No obstante, como en el output no hemos llamado a los tres valores que puede devolver, solo nos ha devuelto el primero, la media. Pero si quisiéramos hacer ecuación 1, que es como la llamamos, y un array, pues nos sacaría los tres. Los nombres que estoy poniendo son malísimos y es muy importante que os deis cuenta de esto y que no lo hagáis así, por favor. Pero para que lo veáis simplemente. Media con mayúscula nos devuelve 25, que es el valor que está asociado a la media. Ecuación 1, que es el segundo valor, es evaluar esta ecuación 1, que también nos salía antes 4, y array, que recoge los dos valores. Nada más que hablar de las funciones por el momento. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Entiendo que sí. Vale, vamos a ver el ejercicio 3, que no podemos detenernos sobre ello, lamentablemente. El año pasado dejamos todo el fin de para que la gente lo hiciera. Yo ya lo he dado hecho, pero vamos a ir un poco por encima para que veáis una aplicación un poco real y bastante chula, yo creo. Voy a borrar el workspace. Cuando uno va corriendo por secciones es importante tener esto más o menos limpio para no ir acumulando variables anteriores que pueden estar machacando valores o que pueden estar interfiriendo en el código subsiguiente. Pero como digo, generalmente uno nunca va corriendo por secciones, sino que utiliza breakpoints. Pero para ir más rápido lo estamos haciendo así. Entonces, este ejercicio que propusimos el año pasado refería a implementar un controlador del ángulo de ataque de una aeronave para que en todo momento, a pesar de que estuviéramos perdiendo combustible, es decir, era un modelo un poco real, se mantuviera el vuelo a crucero, es decir, tuviéramos equilibrio de fuerza sobre el avión. Brevemente, conforme se va consumiendo el combustible de la aeronave, el peso va disminuyendo y por lo tanto la fuerza de sustentación, esa componente de la fuerza aerodinámica, debe ir modificándose para recompensar, para adaptarse a ese nuevo valor del peso. Entonces eso lo hacíamos variando el ángulo de ataque del perfil. Notaban algunas condiciones en términos de la altitud a la que estábamos volando, el número de Mach, el modelo que teníamos que utilizar, el modelo ISA y, por ejemplo, el gasto de combustible cada 5 segundos y la duración de la fase de crucero, simplemente, y un peso inicial. Entonces, lo que teníamos que hacer era primero implementar ese controlador del ángulo de ataque, que era experimental, decíamos,
y lo que teníamos era que aumentaba o disminuía de forma aleatoria, gaussianamente distribuida, con una cierta tolerancia delta alfa. Y posteriormente se solicitaba, que eso lo dábamos medio hecho, plotear cómo iba variando el perfil, que estaba un poco chulo, es una animación muy básica que nos permite precisamente eso, introducir a que se pueden hacer animaciones y cosas muy chulas en MATLAB. Entonces, vamos un poco por no sé si creo que funciona, aunque es probable que haya que debuguearlo, pasamos por ello. Primero declarábamos las cosas, siempre es para resolver un problema, como hemos hecho en el cole, en el instituto, en la uni, en todos lados. Declaramos nuestros datos, en este caso la altitud, el valor de la gravedad, el tiempo final que teníamos que operar, el paso entre intervalos de tiempo, porque lo que hacíamos era discretizar esa evolución temporal en cada punto en el que debíamos modificar el ángulo de ataque. Pues si el combustible está gastándose cada 5 segundos, pues vamos a reevaluar el ángulo de ataque cada 5 segundos y por eso el delta t, el paso temporal es de 5 segundos. Declarábamos nuestra variable independiente, el tiempo, como un vector que fuera desde 0 hasta el 300 en pasos de dt. Poníamos las características de la aeronave que nos daba el enunciado, pues una superficie alar, el número de Mach, un peso inicial y un delta M. Un delta M, como digo, era un rango, pero ahora no estoy seguro, lo vamos a ver después, pero creo que es el rango del ángulo de ataque. Poníamos las características del perfil que nos decían que era simétrico, a lo mejor a los que no se hayan introducido demasiado a la aerodinámica no lo entienden bien, pero simplemente notaban que era un perfil sustentador NACA, que era simétrico y que por eso teníamos el CL0 en un primer momento. Además teníamos CL0 porque en la condición inicial era que teníamos crucero. Nos daban el modelo de la pendiente de sustentación, que es la analogía de Planck-Glover. En fin, pues todo un poco eso. Nos daban eso, la analogía de Planck-Glover, nos daban un ángulo de ataque de 2 grados y ya empezamos la resolución. Lo primero que teníamos que hacer era aplicar el cálculo pues como siempre, ¿no? Calcular la densidad, temperatura, modelo ISA. Mencionaba el modelo ISA en el enunciado por una cosa muy concreta, y es que, por ejemplo, el modelo ISA, que depende de la rama del segmento de atmósfera que estemos considerando, si estamos en la estratosfera, en la troposfera, donde sea, tenemos unas expresiones u otras. Pues esas expresiones se pueden recoger, por ejemplo, en una función, lo dejo como idea para futuros trabajos, se pueden recoger en una función y con unas sentencias condicionadas, con un if y un else, en función de la altitud, podemos tomar unas ecuaciones u otras. Aquí dábamos los valores directamente, aunque creo recordar que llegamos a implementar esa función. Calculaba la velocidad de vuelo en función pues, de la presión dinámica, etc. Se me ha pillado el servidor ha muerto. Espero que mi portátil no lo haga ahora. Y nos poníamos a resolverlo, que era el cálculo principal. Ya ha vuelto. Ha habido como ese flashazo, ¿no? Ya ha vuelto. Bueno, todavía no. Otro detalle, cuando tengamos marcados en un script y no esté como parpadeando esa barrita, significa que está pillado y es mejor darle un poco de pausa. Espero que no vaya a morir ahora el programa si no hacemos un pequeño descanso en este punto. En cualquier caso, ya vemos la estructura principal del bucle temporal, el control del ángulo de ataque, que no es más que, pues eso, un bucle. Y como conocemos el intervalo de tiempo de antemano, pues lo encerramos en un bucle for, aunque también podría hacerse en un bucle while. Pero como eso, si uno dispone de esa ventaja, pues es mejor simplemente aprovecharse de ella. En el bucle for lo que hacemos es, en un primer momento, vamos evaluando el delta M, que veíamos antes, era el consumo de combustible por cada 5 segundos. Lo que vamos reevaluando en la primera línea, parece que va mejor. Lo que vamos reevaluando es el peso en cada iteración, es decir, en cada intervalo temporal, y lo indexamos, lo guardamos en un array. ¿Por qué me salen todos estos amarillitos? Porque no he prealocado. Y esto lo que está haciendo es aumentar en cada iteración una dimensión el vector, lo que es muy lento. Pero bueno, para que lo corrijáis vosotros. Reevaluamos el peso, reevaluamos el ángulo de ataque en función del ángulo de ataque anterior y con esa diferencia
como hacemos, igualamos el peso y la sustentación y calculamos un alfa deseado, que si de obtenerlo, igualaría el nuevo peso, lo que estamos diciendo con WI, el peso que tiene en la posición y del vector en el instante y. Hay que entender esta y como una t, como una función continua en el tiempo, con la presión dinámica, es decir, en función de la velocidad, y con el CL que hemos calculado a partir del ángulo de ataque anterior. Esto es un ejemplo de un bucle de control, para los que hayáis dado control o modelado, un bucle de control en feedback negativo, ¿no? En función de lo que teníamos antes, recalculamos lo que deseamos ahora. Entonces, con esto obtenemos una señal de referencia, el alfa n, en el instante i, pero como el controlador no es perfecto, sino que tenemos que ir en pasitos de gaussianos, como veíamos, como nos decía el enunciado, tenemos que analizarlo muy bien. ¿Por qué? Porque puede ser, ¿qué sucede si exactamente es igual a 0? Significa que de antes ya teníamos ese ángulo de ataque y por lo tanto el nuevo ángulo de ataque para el instante futuro, para el instante i más 1, debe permanecer igual. ¿Qué pasa si la diferencia, si es distinto de 0, la referencia, y la diferencia entre ambos es mayor que 0? ¿Y qué pasa si es menor o igual que 0? Porque hay que tomar los dos caminos. Si aquí, y esto es otra cosa importante, a la hora de establecer este tipo de decisiones, si uno no cierra, si uno no pone el igual, existe una tercera posibilidad que no se está contemplando y que como no tenemos un else, jamás se evaluaría. Y aquí ya tendríamos un error. Y es la de que la diferencia entre ambos sea exactamente igual a 0. En este caso creo que no debería pasar nada porque esta condición está evitando la del igual, pero bueno, siempre hay que ponerlo y siempre hay que asegurarse que se toman todas las ramas posibles, sobre todo en este tipo de estructuras, se deben tomar todas las ramas posibles. Y en concreto en ingeniería aeroespacial, por el tipo de programación que se requiere, generalmente siempre es obligatorio acotar este tipo de vías y que nada quede flotando, digamos, ¿no? Que todo esté bien direccionado. Entonces, en función de esta diferencia, simplemente lo que estamos evaluando es con qué tolerancia, por encima o por debajo, está el ángulo de ataque del instante anterior respecto al que deseamos ahora, y en función de eso, ahora realizamos un aumento, evaluamos el nuevo ángulo de ataque en instante i más 1 con una distribución gaussiana, con la función RAND. La función RAND devuelve para las dimensiones que queramos, 1, 100, 101, especificadas por variables, lo que sea, devuelve una distribución de números gaussiana. En este caso 0,2548. Bueno, pues esto es lo que hacía el bucle de control. ¿Hasta aquí todo el mundo bien? Entiendo que sí, que todo el mundo, os he perdido a todos, que espero que no, o todos os parece bien. De Entonces vamos a momento va bien la cosa. ver lo primero, simplemente para que lo veáis, y vamos a correr todo este cachito, el del ejercicio 3, para ver la primera gráfica. Y lo que hacíamos al final era representar en una gráfica el ángulo de ataque respecto al tiempo. Como el alfa es un vector y el tiempo es un vector, pues, y tiene la misma dimensión, porque viene especificada por esto, podemos plotearlo sin problema. Y con el i-label y el x-label no lo plotea. Entonces, como veis, en función del tiempo y en función del ángulo de ataque, como partíamos de cero, el ángulo de ataque inicial no compensaba la sustentación, o sea, no compensaba el peso, perdón, y por lo tanto en el primer instante se nos dispara hacia arriba y luego posteriormente va decreciendo a picos, no es exactamente a picos, ahora vemos lo que significa, pero va decreciendo porque el peso va decreciendo, porque estamos consumiendo combustible. Estos picos son así o parecen muy poco continuos porque estamos discretizando el vector temporal en intervalos relativamente grandes, de forma que lo que está haciendo entre medias es interpolar. Pero esto no es más que una señal de ruido, como una señal ruidosa gaussiana, claramente. Es ruido blanco, porque el aumento en ángulo de ataque es precisamente a través de ruido blanco, de ruido gaussiano. Si en vez de hacer ¿dónde está este tiempo? Lo hacemos aún más largo, por ejemplo en 100, es decir, solo evaluamos 2 veces, pues vamos a tener un pico más grande. De hecho, ni me lo saca, ¿no?
porque no tiene la misma longitud. Vamos a ver si lo conseguimos arreglar rápidamente. Con la función length también es muy útil, más que yo ahora casi la prefiero más que size, sobre todo porque los vectores, los arrays, siempre se van a indexar generalmente respecto a un vector. Bueno, me sale que es distinto, pero esto ya sé por qué es. Otra cosa importante, si uno, por ejemplo, carga un número de variables, el que sea, con un número de dimensión, y luego revalúa el mismo código, pero cambiando la dimensión, como no se ha machacado el valor total, es decir, ahora mismo solo deberíamos tener 2 alfas, pero en el workspace tenemos los 60 de antes. Conviene, como decía antes, ir un poco borrando y reborrando entre medias, pero que aún así no me lo saca. Bueno, por lo que sea. Pero como veis, alfa pues tiene mucho menos valores y tendríamos más picos. Es por el i más 1. Lo que hay que hacer aquí, quiero recordar esto. Bueno, sigue sin salir lo que fuera. Vamos a devolver esto a 5. Había que jugar con esa dimensión, no lo leí con más tiempo. Pero este tipo de errores es muy común. Lo que sucede es que, como tenemos un i más 1, a la hora de plotearlo, nos sale igual. Y lo que habría que aquí especificarle es, quiero que me plotees desde 1 hasta el final, hasta la longitud de t, de forma que tengan el mismo tamaño y ahora sí, esto sale. Y como veis, ¡pum!, ahí tenemos el primer pico y ya no tenemos más y tenemos ese ruidito que no es más que la distribución rand, ¿vale? Vale, pues esto estaba guay. Vamos a ponerlo en 5, en 5. Y luego introducíamos las animaciones y un cálculo complejo aquí con rotaciones y tal, para plotear cómo se ve el perfil girando, realizando ese ángulo de ataque. Entonces os dábamos la distribución del perfil, en este caso del espesor y de la cuerda, que es esta, y planteando una matriz de rotación, que no es eso que el ángulo de ataque, que cuantifica el ángulo de ataque, y vamos girando el extra 2 y el intra 2 para hacer una animación. Dentro del bucle for, como veíamos antes, hacíamos el plot, el del extra 2 girado, del intra 2 girado, centrábamos la peli a través de la función que no habíamos visto, axis, que especifica dentro de este vector qué intervalo queremos analizar de la gráfica, en el eje X desde 0 hasta 1 y en el eje Y desde menos 1 hasta 1, un X-label y un Y-label y un post 0,7 para hacer como la animación. No obstante, yo soy terriblemente malo con esto de las animaciones y de las gráficas en general, y ahora posteriormente veremos un código que está muy chulo de Alondra precisamente con esto. Y este es el fin de la parte 2, así que guay porque vamos más o menos bien. Bueno, vamos a correrlo. Y aquí, no sé si se aprecia, depende un poco de la evaluación en concreta del RAND, pero se ve cómo va variando el ángulo de ataque. Si lo corréis vosotros en casa, bueno, lo vamos a correr de hecho, lo vamos a volver a correr a ver si hay unos ángulos de ataque un poco más grandes. Para matar un proceso que a veces MATLAB se queda pillado, por ejemplo en este caso, hasta que no llegue al último t, al final del vector t, no va a parar de plotear y por eso sigue corriendo. Si queremos acabar antes, control C mata todos los procesos y en esas ocasiones, cuando por ejemplo se nos pilla en un bucle infinito, pues puede ser útil. Vamos a correrlo otra vez para que a ver si se ve mejor. Esos primeros cambios, que son más grandes, bueno, este ha salido. Como es random, pues depende un poco del momento en el de correrlo, que se ve mejor o peor. Y al final realmente no se aprecia porque, como veíamos en la gráfica del ángulo de ataque, se estabiliza hacia un valor. Bueno, pues una aplicación un poco chula y real, sobre todo real. Como lo he cerrado y sigue corriendo, me lo vuelve a plotear. Así que vamos a matar el proceso y hasta aquí la primera parte. O sea, la segunda, perdón. No sé si tenéis algún comentario, alguna pregunta antes de pasar bueno, primero al ejemplo guay y posteriormente a la parte 3. Sergio, ¿cómo has dicho que se corta la simulación si vemos Control, que está tardando? Control C. Control C en Command Window te mata el este. Si Vale, queréis, perfecto. lo vemos rápidamente. Aunque no sé si va a funcionar aquí. Esto me ha metido en un bucle infinito, lo veis que está corriendo,
pues con un control C me mata el proceso. ¿Vale? Vale, perfecto, gracias. Vamos a abrir para que veáis un ejemplo de animación bastante más chula, a ver si el servidor lo corre bien, que ha hecho Alondra a propósito de, en este caso, de las curvas de Bézier, que se utilizan, por ejemplo, a la hora en los programas de diseño gráfico. Los programas de diseño gráfico realmente llevan este tipo de curvas que permiten aproximar pues todo tipo de figuras geométricas. El algoritmo numérico que hay detrás de esto se fundamenta en como digo, en estas curvas. Entonces vamos a correrlo para que veáis hasta qué punto se pueden hacer cosas guays. Por ejemplo, Alondra aquí nos solicita en este canvas, en este marco en blanco, determinar los puntos que queramos, darle enter y nos saca la curva, si todo va bien, con una animación un poco chula, que une o que está asociada a esos puntos de control. Muy guay, la verdad. Lo que pasa es que no lo corre muy rápido, espero que a vosotros os salga mejor, pero bastante chulo. Y lo mejor de todo es que por ejemplo, también te crea un GIF de esa animación. Es decir, se pueden hacer cosas muy, muy interesantes y muy, muy potentes que alejan a MATLAB de realmente ser una calculadora. Simplemente para que lo veáis y que si sois curiosos y os mola el tema, pues que lo investiguéis. Cuanto menos puntos, pues más fluida sale la animación. Sí, ¿todo bien? Así que desde aquí, pues eso, credit, como se suele decir a London por esta cosa tan chula. Y dicho esto, pasamos a la parte 3, al último archivo, en el que vamos a volver un poco con todo lo que hemos aprendido a trabajar algo más avanzado, que son los campos vectoriales, la integración de ecuaciones diferenciales, y no sé si se me queda algo más. Y bueno, y un poquito de código vectorizado, a ver hasta dónde llegamos, porque hay que codificar un par de cosas primero. En ingeniería, hasta ahora, con todo lo que hemos visto hasta ahora, realmente se pueden resolver la mayoría de problemas, bueno, al menos una gran parte de los problemas que uno afronta en el ámbito científico, en el ámbito de ingeniería en particular, porque se refieren a este tipo de cosas. Por la combinación de los tipos booleanos, de las sentencias condicionadas, de los bucles, y luego de MATLAB como calculadora en sí, conteniendo pues eso, la álgebra de los reales, de los complejos, un poco todo eso se puede resolver prácticamente la mayoría de cosas. Estoy pensando en asignaturas que serán ajenas probablemente a aquellos que nos puedan estar viendo desde casa en YouTube, pero todos conocemos pues eso, los típicos problemas de las asignaturas iniciales básicas de una asignatura, de una carrera científica, en el que se requieren de resolución de problemas muchas veces asociados simplemente a ecuaciones algebraicas, es decir, polinómicas o lo que sea, lineales o no, pero que realmente se pueden resolver de manera relativamente sencilla. En este caso, por ejemplo, a propósito de esto, también decir que el otro día no vimos, solo vimos resolución de ecuaciones lineales. MATLAB tiene toda una familia de solvers para ecuaciones no lineales, del orden que sea y de la forma que sea. Y también os invito a echarle un vistazo. Pero bueno, volviendo un poco a la senda que teníamos planeada, en otras muchas ocasiones, y a lo mejor en cursos más avanzados o en ámbitos algo más avanzados, no solo necesitamos resolver ecuaciones algebraicas, sino también ecuaciones diferenciales. Espero que más o menos todo el mundo tenga una noción de lo que es una ecuación diferencial, que no es sino una igualdad entre dos términos en los que están involucradas las derivadas de una función. Es decir, estamos resolviendo no para un valor concreto de una variable, sino estamos resolviendo para una función parametrizada por lo que sea, por el tiempo, por un ángulo, por lo que sea. Por ejemplo, la velocidad puede describirse como la derivada temporal, la evolución en el tiempo del vector posición, y eso correspondería con una ecuación diferencial. Bueno, pues todo ese tipo de ecuaciones que están asociadas a campos vectoriales, como veíamos en la primera sesión, a la hora de la resolución de aquel problema del campo potencial de una distribución de fuentes y sumideros, también debe poder hacerse, y MATLAB ofrece una familia de resolución y un conjunto de herramientas
especialmente orientado a este ámbito. En ocasiones, y quiero remarcarlo de nuevo, cuando uno empieza a trabajar en este sentido, comienza a tener la sensación de que como que MATLAB tiene casi conciencia, en el sentido de que parece que nos devuelve la solución analítica casi. Pero no, de nuevo, no hay que olvidarse de que lo único que genera y que con lo que trabaja son con números con una precisión la que es, y que en base a eso devuelve unos resultados, por muy precisos que puedan llegar a parecer. Entonces, vamos a ver eso por un lado, vamos a resolver un par de ecuaciones diferenciales chulas, clásicas. Clásicas me refiero a la ingeniería aeroespacial. Y posteriormente vamos a tratar el tema de los códigos vectorizados, que también es importante y que introducimos el primero. Entonces, la mayoría del código que hay aquí ya os lo doy hecho, porque si es algo más pesado de hacer, y vamos a ir cachito a cachito. Las funciones auxiliares que necesitamos están aquí abajo, al final del script, y como veis, están hechas en funciones y no es coincidencia, por lo que vamos a ver a continuación. Entonces, dentro de estas funciones, declaramos, como tengo la garganta también, declaramos precisamente las ecuaciones que queremos resolver en la forma en la que sean. De forma que igualando todo lo que es igual a una derivada a la izquierda y a la derecha, separando ambos términos, podemos ahora después, a través de la familia de solvers de MATLAB, integrarlos y resolver el problema. La primera ecuación que vamos a ver de este ámbito va a ser la ecuación de Burgers. La ecuación de Burgers es un toy model, que se suele llamar, referido a la evolución de un fluido. Es una ecuación de mecánica de fluidos y cuya importancia es que primero es relativamente sencilla y segundo predice, a pesar de eso, de su sencillez, la aparición de ondas de choque y de discontinuidades en el flujo, que es una cosa, bueno, pues interesante. ¿Por qué ponemos esta ecuación? Bueno, pues que, por ejemplo, las ecuaciones de Navier-Stokes, bien conocidas por la ingeniería aeroespacial, son un ejemplo clásico en el que es necesario resolver un campo vectorial en una ecuación diferencial. Como esa resolución lleva algo más de tiempo, pues vamos a utilizar este toy model y así aprovechamos además, si funciona, para hacer una animación un poco chula, en la que se vea cómo aparece esa onda de choque. Lo que estamos haciendo es, como siempre, declaramos el espacio de configuración, el dominio de la malla, con una longitud máxima y un paso espacial. Declaramos un paso temporal y un tiempo de integración máximo. En este caso, la ecuación de Burgers depende de la viscosidad del fluido. Exactamente esto no es la viscosidad, es un parámetro adimensional que recoge la viscosidad. Y declaramos unas condiciones iniciales. Las ecuaciones, los problemas asociados a ecuaciones diferenciales siempre se suelen llamar, ¿no?, problema de valor inicial, porque las condiciones iniciales, tanto en la función sin derivar como en las derivadas hasta la -1, son conocidas. En el caso de que tengamos una derivada de primer orden, conocemos solo la función sin derivar en el instante inicial y evaluada en el dominio que sea, y si tuviéramos derivadas de orden superior necesitaríamos condiciones iniciales también en la derivada. Para quien haya dado cálculo, ¿no?, pues eso, condiciones de Dirichlet, de Newman, etc. A lo mejor esto a alguno le puede estar chocando un poco, pero no es más que cálculo diferencial que realmente no nos interesa ahora. Entonces vamos a aislar esta sección y vamos a ir, sobre todo, a analizar lo que está pasando en este bucle. Como queremos hacer una animación y queremos ir ploteando todo el tiempo lo que nos va sacando, la evaluación de ese flujo a lo largo en el dominio de consideración, lo encerramos en un bucle. Si quisiéramos conocer esa evolución desde un punto inicial hasta un punto final, simplemente, como veremos posteriormente con las ecuaciones de Kepler, del movimiento gravitatorio universal, no es necesario. Y lo único que necesitamos es esto. Esta función, como veis, y es una función porque primero la solución la estamos sacando por corchetes cuadrados, segundo estamos teniendo unos inputs y tercero estamos utilizando un nombre precisamente de una función reservada para MATLAB interna. Lo que estamos haciendo aquí es integrar esta ecuación de Burgers que, bueno, la podemos buscar rápidamente. Lo que estamos haciendo es precisamente integrar esa ecuación. Y con integrar me refiero a resolver
el problema de valor inicial. En particular, esta es la ecuación de Burgers. Pues aquí tenemos el término de la viscosidad para los que lo sepáis reconocer si habéis estudiado Navier-Stokes, y la derivada y la aceleración convectiva advectiva. Simplemente pues lo estamos integrando en el tiempo. En este caso, la ecuación de Burgers es relevante, que me estoy un poco yendo por las ramas, es que lo que quería mostrar es que no solo MATLAB permite resolver, esto lleva un poco de trampa, MATLAB no solo permite resolver ecuaciones en derivadas parciales, en derivadas totales, sino también en derivadas parciales, con la salvedad de que solo integra respecto a una variable. Y que lo que estamos haciendo en esta función de dentro, que esto es algo más avanzado, es utilizar pues, un método que se llama el pseudoespectral a través de la transformada de Fourier, y por eso también quería dejaros el código para reducir la dimensionalidad del problema de integrar tanto en tiempo como en espacio a integrar solo en tiempo. Porque, repito, la familia de solvers ODE, que es lo que vamos a utilizar, la familia de propagadores, de integradores ODE XX, donde 4 o 5 indica el orden, la tolerancia del error que vamos a utilizar. En este caso es un RUG-CUTA de orden 4 o 5. Solo permite integrar respecto a una variable. Pero bueno, quería poneros una en derivadas parciales para que veáis que efectivamente mediante otros métodos que habéis visto se pueden resolver también. Este es el caso de Kepler, que veremos ahora después. Volvemos a la de Burgers. Entonces, ¿cómo funciona OD45? ¿Cuál es la sintaxis? Pues la sintaxis de OD45 es, nos devuelve el vector de integración, el vector que recoge los valores de la variable sobre la que estamos integrando, el campo que hemos integrado, y toma como argumentos, por un lado, las condiciones iniciales, esta f, aquí está, condición inicial. Por otro lado, el vector de integración, el vector que recoge a lo largo, en este caso del tiempo, el que debemos evaluar esa integral, pero podría ser un ángulo, lo que sea. Simplemente aquí tenemos un vector que va desde 0, en este caso hasta dt, porque lo que queremos hacer es cada dt, cada paso temporal, sacar la imagen de u e ir ploteándola, pero de manera genérica. Esto es un vector desde el tiempo inicial de integración hasta el tiempo final, y luego llamamos a la función a integrar. Precisamente, ¿qué sintaxis es esta? Es la que veíamos antes con la x. Lo que le estamos declarando es que OD45 tiene que integrar la función Burgers, bueno, no es integrar, para MATLAB no sabe lo que es integrar, ¿no? Para nosotros. Lo que tiene que hacer OD45 es evaluar, según el algoritmo OD45, la función Burgers, que toma como argumentos T, U, la dimensión, el espacio de configuración, la malla que estamos considerando y la viscosidad del fluido, pero que para Burgers los valores U y T todavía no han sido especificados. Y esto es lo que nos permite integrar, ¿no? No estamos especificando U ni el tiempo, sino que es a lo largo de esa integración en la que U y T van tomando valores. Pero como veis, es exactamente la misma función, solo que ahora combinado casi, porque estamos utilizando los procedimientos segundos que hemos visto a través de donde utilizamos la palabra reservada function junto al arroba. Bueno, pues ahí están. Entonces, en cada paso de T actualizamos las condiciones iniciales una vez hemos integrado y las ploteamos. Y me ahogo. Ay, Dios. Vaya anécdotas. Vamos a dejar para esto. En fin. Vamos a ver si funciona. Y aquí está, ¿no? Ya, no sé si se aprecia la animación, pero vemos las condiciones iniciales y vemos cómo se está moviendo el fluido. Y cómo aparece la onda de choque, por otra parte. Y ahí ya el método ha explotado. Se está yendo hacia el infinito. ¿Sí? Control C para matar el proceso y ya está. Vamos a darle, creo que si le damos más pausa, se ve peor. No, se ve más o menos igual. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está cambiando los ejes todo el rato? Porque probablemente haya una pequeña diferencia entre el 0,9 y el que veíamos en el otro lado. Probablemente algo en la ecuación quizás esté resolviendo mal. Ahí ya se ha parecido la onda de choque y ya ha explotado el método. Pero también por el axis. ¿Vale? ¿Qué os parece?
comentarios. ¿Alguna duda? ¿Todo bien, más o menos? Como digo, OD45 y en general la familia de Solver-SODE, porque se pueden especificar otros, por ejemplo, OD113, va a ser muy útil y probablemente muy utilizada por muchos de vosotros a lo largo de, pues, de estos años. Porque al final las ecuaciones diferenciales son relativamente comunes y resolverlas es relativamente necesario. Entonces vamos a hacer casi un paso a paso para las ecuaciones de Kepler, también conocidas de la ingeniería aeroespacial, que describen el movimiento de un satélite en órbita alrededor de un cuerpo primario bajo la ley de la gravitación universal de Newton. Lo que tenemos que hacer es, de nuevo, para resolver cualquier ecuación diferencial, en OD 45 me refiero, siempre los mismos pasos, con una salvedad que antes no he comentado. En este caso sí vamos a ver. Primero, declarar un vector de integración. En este caso, como no vamos a hacer un plot, esa animación, lo declaramos entero, desde 0 hasta el tiempo final, intervalo de t, ese paso temporal. El parámetro de las ecuaciones de la gravitación, en este caso, es el parámetro gravitacional del cuerpo primario, que vamos a utilizar la Tierra, 398,6 elevado a 14. Unas condiciones iniciales que se declaran como un vector. En el anterior caso se declaraban como la función secante porque es la que era, pero esto no deja de ser un vector, ¿eh? No hay que olvidarse de ello, esto no es una función analítica, sino que es un vector que evalúa X según el algoritmo SETS, que será el que sea. Volviendo a las condiciones iniciales, pues eso es un vector. En este caso, como vamos a ver ahora, posición y velocidad, por eso tiene 6 dimensiones. Otra cosa súper importante es acotar el error de integración. Todos los solvers de integración llevan asociados una tolerancia que nosotros podemos modificar mediante este O de set y darles un valor. Por ejemplo, Abstol me parece que llega hasta 1 elevado a menos 22 de tolerancia absoluta, que se queda un poco lejos ver lo que es exactamente. Y el RelTol, la relativa, va hasta 2,25. Pero esto es una integración bastante precisa. O sea, es una cosilla muy precisa. Y la sintaxis es exactamente la misma. De 45, con el tiempo de integración, condiciones iniciales, en este caso las opciones de error, e integrar qué función. La función Kepler, que toma como valor t y el vector de estado, la posición y la velocidad y el parámetro de gravedad de la Tierra, con la salvedad de que ni el tiempo, otra vez me ahogo, ni el tiempo ni la posición son conocidos a priori. Y por último, lo que estamos haciendo aquí es un plot 3 dimensiones de esa órbita. Vamos a las ecuaciones que podemos entrar un poco más en detalle de Kepler. Pues lo declaramos exactamente como eso, como una función que devuelve la derivada de la posición y de la velocidad, que se llama Kepler y que tiene estos inputs. Y a partir de estos inputs, lo que sacamos es, por un lado, el vector posición, X, las 3 primeras posiciones de lo que venga en X, la velocidad, las 3 últimas posiciones de lo que venga en X también, en este caso V, calculamos la norma del vector posición y planteamos las ecuaciones de Kepler, que no es esto. Esta es la ley de la gravedad universal, si no estoy confundido, y el diferencial de I, que refiere a la diferencial de posición y velocidad, recoge la velocidad, la derivada de la posición es la velocidad y la derivada de la velocidad es la aceleración. Lo voy a dejar así y veréis que va a salir mal. Pero bueno, creo que es interesante para reforzar lo que hemos visto. Voy a cerrar esto y efectivamente me da un error. ¿Por qué me da un error? Porque he declarado mal el orden en el que la función Kepler toma argumento. Aquí tengo t y mu, donde i en la función Kepler era nuestra x, y aquí tengo mu, t y x. Muy importante este tipo de cosas, tener mucho cuidado con esto. Entonces, si pongo mu, t, y, pues esto debería salir. Y aquí tengo mi órbita. ¿Cachan? En 3 dimensiones. En este caso, pues mira, una órbita bastante elíptica, ¿no? Y claramente pues podemos cambiar esto todo lo que queramos y nos saldrán una órbita u otra. Bueno, esto la he liado porque le he dado
entero y para evitarnos eso, vamos a correr solo esto y aquí pues tengo otra órbita precisamente. Y claro, a esta función de plotear la gráfica, pues podemos añadirle todo lo que hemos visto de plotear gráficas. Podemos hasta generar una animación en la que se vea cómo se describe el movimiento de esta órbita, ¿no? Casi como si fuera en tiempo real. Vale. Más preguntas. ¿Todo bien? Vamos a ver un último ejemplo. Lo que pasa es que quizás convendría hacerlo primero sin vectorizar. La última parte que quería ver hoy, que la verdad que vamos bien de tiempo, es lo que se denominan códigos vectorizados. Como veíamos el primer día, la posibilidad que ofrece MATLAB al tratar todos los objetos como arrays y vectores es muy útil porque permite reducir un gran número de operaciones que en otros lenguajes de programación son obligatorios. En este caso vamos a juntar las dos cosas, el código vectorizado y la integración de ecuaciones diferenciales, aunque esto es aplicable a todo prácticamente. ¿A qué nos referimos con código vectorizado? Con código vectorizado nos referimos a un conjunto de, a unas líneas que están programadas de tal forma que se aprovechan las ventajas que tiene el lenguaje M al tratar a todo como un array. Por ejemplo, en ocasiones no nos interesa integrar estas ecuaciones diferenciales, y esto es un ejemplo bastante, yo creo, interesante. No nos interesa integrar un conjunto de una única condición inicial, sino que nos interesa evaluar cómo un número muy grande de condiciones iniciales, integrándose a la vez, ver cómo evolucionan. Es decir, ver cómo lo que se denomina un conjunto del espacio de estados se propaga por esas ecuaciones diferenciales. Si quisiéramos hacer esto, es decir, si quisiéramos integrar un conjunto muy grande de condiciones iniciales, en la mayoría de programas nos veríamos obligados a, primero, generar esas condiciones iniciales, que serían un array del que fuera. Segundo, integrar esas ecuaciones una a una. O sea, esas condiciones habría que integrar esas ecuaciones y esas condiciones iniciales una a una. Y eso, por ejemplo, en nuestro caso, donde en el sistema de Lorentz, que es el que vamos a probar, se corresponde con integrar un vector de 3 condiciones iniciales, se transforma en utilizar 3 bucles consecutivos y enlazados, loop, que se llama, de forma que esta operación no me atrevo ni a hacer, bueno, no sé qué valores hay ahora, pero no me atrevo ni a hacerla, porque hay que ver que efectivamente hay que evaluar esta integración, que ya de por sí contiene un peso, en cada condición inicial Z, en cada condición inicial J y para cada condición inicial I. O sea que esto realmente se exponencia al cubo. Si tenemos, por ejemplo, 100 condiciones, si quisiéramos evaluar 100 condiciones iniciales en cada dimensión, digamos, estaríamos haciendo, pues eso, 100 elevado al cubo integración, con el peso que tiene asociado a integrar. De forma que esto, a pesar de que la mayoría de lenguajes es obligatorio, en MATLAB no tenemos por qué hacerlo así. Por lo siguiente, porque podemos tratar todo ese conjunto de condiciones iniciales, si es como lo hace aquí, como un único objeto, pero como un único objeto de 4 dimensiones, un array de 4 dimensiones, donde en la primera componente, la segunda y la tercera estamos agrupando esa malla de condiciones iniciales que viene dada por este mesgrid. Si lo que estamos haciendo en mesgrid es tener 3 dimensiones, estamos generando aquí 3 cubos de condiciones iniciales. Y cada uno de esos cubos lo guardamos a su vez en un array de 4 dimensiones, y ya empieza a explotar la cabeza, de forma que podemos simplemente manejarlo como si fuera un array normal, un array bidimensional normal. Y aquí es precisamente lo que estamos haciendo, estamos ploteando ese cubo de condiciones iniciales. Pues bueno, vamos a ver si funciona, que debería. Pero bueno, visto lo que ha pasado hoy, pues aquí está, ¿no? Vamos a borrar todo.
para evitar ningún problema. Y aquí está. Pues lo que nos ha ploteado, volvemos a lo de antes. Fijaros que he necesitado borrar todo lo anterior para que esto funcionara, porque había alguna interferencia entre códigos. Vamos a poner la malla y vamos a fijarnos qué es lo que estamos haciendo aquí. Vamos a hacerle zoom, que tampoco habíamos hecho nunca. Lo que estamos, simplemente, simplemente son puntitos, que están asociados a estos X0, este Y0 y este Z0, que son arrays de 3 dimensiones que se corresponden con el producto cartesiano, como veíamos el otro día, con la malla especificada por estos 3 vectores en estas 3 dimensiones. Vale, pues ahora pongamos que quisiéramos integrar todo esto. Pues tendríamos que ir puntito a puntito de este cubo tridimensional que tiene dimensiones 21 por 21 por 21 y ahí integrar todos esos puntitos. Pero claro, esto es para un tamaño relativamente sencillo, ¿no? 21 pues casi tampoco es tanto. Por cierto, bueno, esto lo vamos a dejar así. Pero ¿qué pasaría si en vez de tener 21, pues tuviéramos 1000? Que pudiera ser, es un caso particular, ¿no? O un caso a lo mejor interesante, pues queremos integrar 1000 órbitas o queremos ver cómo un pequeño error en las condiciones iniciales acaba generando un determinado efecto. Pues todo eso hay que hacerlo. Y este cubo de 21 por 21 por 21 se vuelve increíble. Es más, probablemente ya con esta dimensión, si pasamos a integrarlo con el cubo, simplemente con el bucle en anidado, no me salía la palabra, se vuelva una locura. Vamos a ver lo que vamos a integrar. Lo que vamos a integrar es el sistema de Lorentz, que también es un caso interesante de la mecánica, bueno, no es exactamente mecánica de fluidos, pero es el primer modelo, bueno, uno de los primeros modelos en los que se planteó la existencia de comportamiento caótico, ¿no? Que es la clásica, el efecto mariposa. El efecto mariposa vamos a buscarlo rápidamente también, como hemos hecho antes, viene de este modelo, que probablemente muchos conozcáis. Lorentz System. Es esta figura, ¿no? Bueno, pues vamos a plantearlo. Y como decía, tiene relación con la mecánica de fluidos porque es un modelo de atmósfera muy, muy sencillito, donde como a los que os suene, por ejemplo, aparece el número de Planck y el número de Rayleigh. Bueno, pues volviendo a nuestro programa, de nuevo, lo que tenemos que hacer primero es declarar qué función vamos a integrar. En este caso, Lorentz, que tiene un conjunto de parámetros especificados por el vector beta, donde los extraemos componente a componente, y como vamos a vectorizarlo, vamos a declarar un X, las 3 posiciones las 3 coordenadas, 3 dimensiones del sistema de esta forma. ¿Qué estamos haciendo con esta forma? Declarar que X y Z son cubos, tienen 3 dimensiones. Y lo que estamos haciendo posteriormente es utilizar las propiedades del código vectorizado, a saber, el puntito con el producto, etcétera, para operar el cubo entero a la vez. Si no quisiéramos hacer esto, tendríamos que pasar por declarar esto sin puntito, que probablemente tengamos que cambiarlo ahora, y declarar esto como un vector simplemente normal, o sea, como un I1, como un I2 y como un I3. Tengo que ir así de rápido y yo sé que esto puede ser un poco complicado, pero porque nos dé tiempo a acabarlo y que lo veáis. También os invito a hacerlo en casa y comprobar qué efecto tiene no hacerlo de esta forma, sino de la otra, que no obstante vamos a hacer. Por contra, y también esto es un buen punto para introducir otra cuestión, la familia de 45, como veíamos antes, solo permite integrar en una variable. Y esto no tiene por qué ser ventajoso en ciertas ocasiones. Por ejemplo, en nuestro caso ahora, para hacer el código vectorizado, no podríamos utilizar OD45, sino que tenemos que implementar nosotros mismos un solver, un integrador, que ya os doy hecho también, y que podéis encontrar al final, que es un integrador rungecuta de orden 4, para quien le interese. Así que, bueno, pues sin más dilación, vamos a probar este segmento de código, que yo creo que no va a funcionar, y si no funciona pasamos directamente a la integración del cubo, que espero que sí funcione, y con eso acabamos la sesión. Vamos a correrlo y a ver qué tal. No, me ha dado un error.
Y me dice que primero que el nombre está mal. Vamos a especificárselo bien y así nos dejamos de problemas y luego lo cambiamos. Aunque esto tiene el riesgo de que luego no salga. T y beta. Aquí tenemos T y beta. Vale, vamos a ver. Está corriendo, lo que pasa es que todavía no ha salido, todavía no es capaz de ploteármelo, ¿eh? Daos cuenta de esto, todavía no ha salido al bucle I. O sea que esto efectivamente puede que me haya explotado. Y yo me haya confiado demasiado en las capacidades gráficas del servidor. Bueno, vamos a dejarle un pelín, aunque ya debería haber sido, me parece un poco extraño. Vamos a hacerlo diferente. En vez de utilizar el mío, vamos a utilizar lo de 45. Aunque eso me resulta extraño porque ya debería haber pasado, ya debería haber funcionado. 45 y le vamos a poner aquí las options. No. ¿Ve? Ah, no, parecía que no. Me da error porque esto lo hemos borrado. Pues te lo quito. Pero bueno, me da el error de que efectivamente las dimensiones no se pueden convertir. En fin, vamos a probar la otra versión y a ver si así lo podemos ver y si no, pues tendréis que confiar en mí y ya os lo arreglaré en otro momento. Añadiremos un apéndice o algo. Pero simplemente me gustaría que, pues eso, que probarais en casa si no sale ahora y que también es una buena práctica ver cómo funciona esto. No sé por qué no me deja ahora. Pues no lo sé. Quizás tenga que declarar. Puede ser que esto lo tenga que tener declarado antes. No debería, pero vamos a probar. Me resulta raro porque esto está copiado tal cual del año pasado y debería funcionar. Bueno, son -10. Lo pasaré por aquí para YouTube, lamentablemente, pues no estará en el código final, pero lo pasaré y veréis para que veáis cómo es, si os parece bien, por no entretener más. Así que bueno, con esto acabo, un final un poco amargo, pero espero que os haya gustado y si tenéis alguna pregunta, pues me decís ahora. Y nada más, esto ha sido todo. Ha estado muy bien, muchas gracias, Sergio. ¿Nadie se ha quedado con ninguna pregunta? Sergio, yo quería preguntarte, este nivel de comprensión del programa, al menos yo lo que estoy viendo, imagino que más compañeros estarán de acuerdo, en clase como tal no se explica. ¿Qué recomendarías para que pues fuésemos avanzando poco a poco en entender todo bien, bien en el programa y poder programar bien? La verdad que muy buena pregunta y probablemente yo no sea nadie para decir nada. Si os soy sincero, a mí a lo largo de mis estudios y en la universidad, me dio la sensación de que en ningún momento efectivamente ni siquiera a un nivel mucho más básico, se paraba a explicar mal. Y es algo que entiendo que en el futuro mejorará. No obstante, también hay que entender que eso puede ser positivo para vosotros y que no tiene por qué, y que a pesar de que es una fuente de frustración, porque uno nunca sabe, pues no sabe por dónde empezar y se tiene que pegar 8 horas con el programa, cuando a lo mejor en una, si se lo hubieran explicado, habría bastado. También es un recurso valioso aprender, como decía en la primera sesión, a, a pasar por esa frustración y aprender sobre todo, a buscarse las mañas, ¿no? Que se suele decir. En cualquier caso,
a mí lo que me ha funcionado es, primero, programar muchísimo. No solo para la universidad, sino también por mera curiosidad, pues eso, por integrar este sistema de ecuaciones y ver qué pasa, o ver qué pasa si hago tal, si hago lo otro. Entonces, esa experiencia que no te la da, salvo pegarte con el programa, sufrir muchísimo y sobre todo, pues eso, pasar horas frente al script, no te lo da nada. A propósito de MATLAB, como decía también la sesión 1, es genial la comunidad que hay. Creo que se pueden encontrar un montón de recursos y muy útiles en Internet y de verdad que os invito a ello. O sea, toda la información que podéis encontrar está ahí. Todos los problemas que os podáis plantear están en Internet y la comunidad los pone y pues está el file exchange que no hemos visto y la gente comparte sus códigos. Es importante también analizar todo eso y luego existen multitud de recursos gratuitos que también son de muy buena calidad. Estoy pensando en YouTube. En YouTube yo he visto y he ido sobre cursos de MATLAB muy, muy buenos. No solo en general, sino también aplicados a cosas específicas. Y es lo que yo diría un poco. Primero, pegarse con el programa y sufrirlo, vital. Segundo, aprovecharse de la comunidad, que también es vital. Y aprovecharse de la comunidad también es reutilizar códigos de gente ajena y a su vez también construir en base a esos los propios de uno. También es interesante hacer ese tipo de ejercicios. Y en tercero, pues aprovechar otros recursos que a lo mejor la universidad no está dando o que no da a quien sea, pero que en Internet están seguros. Pues muchas gracias. Ha estado muy bien, la verdad, estos días, como has explicado todo. Me ha gustado mucho. Bueno, pues muchas gracias. Ojalá que te haya gustado y aunque no sea yo, eh, siga nos ofreciendo este tipo de cursos, la verdad. A mí también me ha gustado mucho estar aquí con vosotros a pesar de este triste final que intentaremos solucionar. Más preguntas, más cuestiones, sugerencias. ¿Todo bien? Entonces, bueno, parece que sí. Bueno, pues si es así, de nuevo, agradeceros a vosotros al haber estado aquí las 4 horas, que es un tiempo y para un estudiante mucho más valioso, probablemente. Y que nada, que espero que os haya gustado, que os haya sido útil en la medida de lo posible y que Cosmos siga ofreciendo este tipo de cursos que efectivamente yo creo que pueden ser muy útiles y muy enriquecedores. Y con esto me despido también para YouTube. Un saludo a todos y buen día.